Análisis de conversación de actualidad con nuestros invitados. Hoy nos acompañan el director ejecutivo de Chile 21, Daniel Grimaldi. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública. Bienvenido, José Francisco. Muchas gracias por la invitación. ¿Cansados ayer después de haber visto el debate, no? Fue un sueño, pero cosas que pasan. Hicieron la Gajes del tarea, oficio. digamos. Largo, ¿eh? Largo. Estuvo largo el debate, 3 horas más o menos. 3 horas, sí. De discusión. Se nota que son 8 candidatos también, eso hace todo más lento. Oye, partamos con alguna mirada general primero, José Francisco, de lo que fue este debate. ¿Te gustó o no? A mí me parece que el debate fue de menos a más, en calidad, quizá en espectáculo, en entretención no, pero claro, partió un poco en el barro, sobre todo entre esta polémica de los bots y esas cuentas, entre Janet Jara, José Antonio Cast. Fue el primer tema. Y algo, Evelyn Matei. Sí, de hecho, fue bien como particular la imagen, porque los otros candidatos como quedaron un poco como offside o descolocados. Y después poco a poco fueron buscando como su espacio o su definición y pudimos ir alineando como estas alianzas improbables que se fueron dando en el debate o adversarios improbables, como el caso destacado de Marco Enrique Minami contra Janet Jara, como ahí ya disparando muy puntualmente. Y el resto se dio bastante ordenado en un formato que con 8 candidatos siempre es muy difícil, pero que a mi juicio logró dar a conocer algo de las propuestas de los candidatos en estos 9 minutos líquidos finalmente que tuvieron para hablar. Daniel. Bueno, lo primero es que era todo un desafío para la organización de un debate de este tipo, con 8 candidatos, que no se generaran momentos indeseables, que fuera fluido. Creo que en ese sentido, a pesar de lo largo, fue dinámico y eso se agradece. Un formato novedoso, dinámico. Ahora, en cuanto al fondo de la cuestión, creo que no hubo demasiada innovación en cuanto a lo que uno se esperaba ver de cada candidato, salvo algunas cosas. A ver, podríamos decir que Janet Jara tuvo un desempeño con solvencia, me parece que abordó los temas con lo que ella sabe, conoce muy bien la gestión del Estado, tiene un equipo sólido detrás que además la mantiene actualizada. Creo que esa parte la defendió bien. Lo que cambió fue un poco su semblante, esta actitud simpática que la caracterizó antes, fue como al choque, muy dura. Partió con eso en la confrontación con Cast. Por otra parte, Cast no brilló, encuentro que no mostró que está como el mejor posicionado de la derecha. Creo que ahí desaprovechó una oportunidad relevante para mostrar su solvencia en cuanto a propuestas y en cuanto a una actitud de comunicación que lo viera como una alternativa de esperanza para Chile, de mejora sustancial. Y ahí creo que, en tercer lugar, Matei ganó un espacio que antes la tenía un poco disminuida. Sí estaba ella metida un poco en el barro, como dice José Francisco, antes con Cast, y ahora cambió una actitud, se le vio más sonriente, más radiante, el color blanco le sentaba, ¿cierto? Se veía muy presidencial. Sí. Y con una actitud a veces digámoslo, un poquito maqueteada, pero... ¿De Matei? ¿Sí? De Matei, sí. Forzosamente alegre, de pronto. Pero se agradece esa actitud también de querer mirar al futuro y eso. Ahora, los otros candidatos, los aspirantes, digamos, que están más abajo en la encuesta, creo que tuvieron cosas más interesantes que podría en algo mover alguna percepción. ¿Hubo algún ganador ayer? ¿Ustedes dirían que hubo alguien que salió triunfal de este debate o no? A ver, es que uno puede decir como ganador del debate o ganador respecto a su posición propia, porque hay candidatos que antes no estaban en la palestra pública y algo entraron en la discusión a propósito de que o las personas no lo conocían o no habían podido plantear su idea. Ahora, yo diferenciaría entre estos grupos de candidatos que están mejor posicionados versus los que están peor posicionados, porque al final los que estaban mejor posicionados, Janet Jara, José Antonio Cast, incluso Evelyn Matei, me parece que estaban más intentando actuar sobre seguro y no arriesgando tanto. Es decir, no fueron tan punzantes, sobre todo después de la primera parte, para no arriesgar, ¿verdad? Porque al final, si a mí me preguntaban, de hecho me preguntaron antes del debate, ¿qué es lo que crees que va a pasar? Yo apostaba por van a ir todos contra Cast. Y la verdad es que no fue así. No. Fue todos contra Jara. Y eso fue bien importante porque, a propósito de lo que dice Daniel, como Janet Jara, esto ya como viendo la minucia, pero físicamente se le nota su incomodidad. Y eso sí, está un poco tensa. Está un poco tensa, claro. Ella, cuando habla en espacios más seguros, como que tiene un tono más calmado, pero esa mezcla entre
entre el tono de voz calmado, pero como un arrebato, o intentando, después de haber quedado descolocada de, por ejemplo, el emplazamiento de Marco Enrique Dominami, o incluso el de Johannes Kaiser, como que se le notó demasiado incómoda y no pudo salir de ahí. Y yo creo que ser emplazado en un debate con 8 candidatos o con 7 otros candidatos es muy difícil, es muy difícil. Ahora, ¿qué impacto vaya a tener eso? No lo sé, porque las personas que ven este tipo de cosas, por ahora, son personas ya más informadas, ¿verdad? O que les interesa. Claro. Pero si es que hubiera habido algún error muy garrafal o muy patente, quizás eso puede ser viral y después traducirse en los medios de las redes sociales. Daniel, ¿hubo algún ganador o A ganadora? ver, yo diría que primero uno debería pensar qué es lo que se espera de un debate o esto y también qué es lo que esperan los candidatos de un debate. Y en general los debates no cambian las posiciones de los electores, lo que hacen es más bien reforzar las posiciones de los electores, de los que ya están decididos. Pero sí se puede perder bastante, o sea, más que ganadores se puede evidenciar perdedores de los debates cuando cometen errores muy garrafales. En este sentido, yo diría que la mayor parte de los candidatos mantuvo su electorado, pero diría que si alguien mostró algo distinto, sería Harold May Nichols, que es un candidato outsider que no está acostumbrado a estar en debates políticos que no se le había visto y con un discurso muy pausado, bien alejado de la contingencia política corriente. Creo que hizo un desempeño que lo mostró como, oye, mira, este outsider parece ser que tiene respuestas bastante de sentido común, parece más equilibrado, creo que... Cero confrontacional. Cero confrontacional, con una idea de país clara. Creo que él, de los candidatos que están peor posicionados, podríamos decir que él le sacó más provecho a esto y que se mostró como una figura... Yo le pondría a Harold May Nichols el bueno. Y además también la ventaja que tiene Harold May Nichols, primero que como marca muy bajo en las encuestas, tiene mucho por crecer, claro. Pero además, otra cosa que le complica al resto de los candidatos es que no encuentran como su espacio, a quién disputarle los votos. Por ejemplo, Ellis Matei tiene muy difícil a quién ir a sacarle voto, o confronta directamente con José Antonio Caz, o tiene que pedirle votos a personas que aprueban la gestión del gobierno, lo que obviamente es muy difícil. Pero Harold May Nichols le puede hablar a un público descontento un poco desde el socialismo democrático, la centroizquierda, con haberse sumado a Janet Jara, y es un público que Meo no lo logra abarcar, Artés tampoco, Franco Parisi tampoco. Entonces hay un espacio político ahí, no sé cuánto será electoralmente eso, pero sí al menos un espacio natural que podría tomar Harold May Nichols y podría ser interesante desde ese punto de vista, aunque el problema del extremo centro es que a veces esa falta como de consistencia en ideas termina como intentando abarcar mucho porque hay posiciones poco definidas también. Claro, y May Nichols tampoco tiene una carrera política, ¿no? Como para que uno tenga esa referencia. Claro, pero digamos, si es que se podría observar algún cambio en las preferencias, yo diría que el que podría ser eventualmente más notorio sería Harold May Nichols, que mostró algo distinto. O sea, si alguien brilló, creo que fue él en un momento al menos, sobre todo en el caso de esto de las minas antipersonales. Sí. El con peor desempeño a mi gusto fue Franco Parisi, porque tiene una visibilidad que no supo aprovechar bien, un discurso poco coherente, muy poco solvente en materias técnicas, tampoco su estilo comunicacional lo destaca. La verdad que no encontré que a mi gusto fue el peor. Johannes Kaiser fue radical como siempre, de extrema derecha como siempre, con un discurso muy anti-inmigrante, muy semejante a las extremas derechas europeas y lo que pasa en Estados Unidos. Un clásico de extrema derecha de su línea y se mantuvo ahí. José Francisco, ¿coincides en que Parisi fue el peor? Sí, yo creo que sí, porque, o sea, a ver, es que hay algunos que ni siquiera se pueden como categorizar, porque Eduardo Artés, ¿cómo evaluar si fue un buen debate o no? Claro, habló bien, cumplió su tiempo, pero marcó el debate, no. Pero claro, Franco Parisi es competitivo y yo creo que al final quiso entrar en el barro, y cuando uno entra en el barro, si es que esa es la apuesta, alguien gana cuando más gente se suma a ese barro. Ajá. Y el momento
clave de ese momento, o sea, de esa situación, fue cuando emplaza a Evelyn Matei, me parece. Y Evelyn Matei salió por arriba de esa situación que era muy difícil. O sea, saliéndose las reglas del debate, emplazándolo directamente, tratándola de traidora, ella pudo sobreponerse a esa situación que la descolocó, sinceramente la descolocó, se notaba en su semblante, y logró salir airosa de una situación bien difícil. Yo también haría como una mención honrosa a cómo se nota, esto es como tema recurrente, pero la experiencia de Marco Enrico Minami, el manejo comunicacional, es bien notable. Es hábil. Es hábil, se maneja, emplaza, le pega a todo el mundo. O sea, emplazando a Janet Jara, igual le emplaza a la oposición. Cuando me dejaste sola con estos dinosaurios, creo que dijo como... Sí. Entonces, le pega a todo, pero se notaba que claramente su misión era pegarle a Janet Jara. Estamos con José Francisco Lagos y Daniel Grimaldi aquí en Voces del Poder. Vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Hacemos un corte. Seguimos profundizando en el debate presidencial de anoche. Pausa y ya volvemos con más en CNN Chile. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. El hidrógeno verde avanza para cumplir la promesa de la descarbonización y del desarrollo para Chile. El plan de Chile es llegar a tener 2 grandes hubs de desarrollo de hidrógeno de aquí al 2030. Hoy día tenemos 41.000 millones de dólares de proyectos en evaluación en el sistema. Esa oportunidad hoy día es tremenda para Magallanes. Pero este sueño de convertirnos en la potencia verde que impulsa al mundo tiene distintos desafíos. Han puesto los impactos socioambientales literalmente bajo la alfombra. ¿Quién se va a hacer responsable de la extinción de poblaciones o de especies cuando esta industria esté andando? No hay mitigación posible. Yo no quisiera estar en el servicio de evaluación de impacto ambiental hoy día. ¿Cuál es el tamaño y la medida real para el futuro del hidrógeno verde en Chile? Hidrógeno verde. Estreno, martes 23 de septiembre, 22 horas. Un especial de Futuro 360. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, hacemos Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21, y José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública, nuestros invitados esta mañana. Seguimos hablando sobre este debate. Vamos al tema de las propuestas y de las ideas. ¿Creen que ustedes que ayer alguien logró marcar un quiebre con alguna propuesta en particular en temas de seguridad, de migración, de empleo? ¿Algo novedoso por ese lado? ¿Hubo algo de eso? ¿Daniel? Yo encuentro que las propuestas también fueron, nadie arriesgó, ¿eh? O sea, fueron bastante conocidas. Creo que el punto más álgido, digamos que más importante, fue la discusión sobre el sueldo, sobre el salario mínimo o salario vital de 750.000. Y esa discusión creo que se desaprovechó un poquito para marcar. Creo que, por ejemplo, Janet Jara dejó como demasiado en el aire, como una utopía que podríamos alcanzar de alguna manera, pero creo que hubiese sido bueno decir, bueno, primero es crecimiento, y como queremos este salario, necesitamos crecer. Entonces poner el carro del lado del crecimiento para alcanzar ese salario. Creo que ahí como que se enredaron un poquito y el impasse con Johannes Kaiser, que no le quiso responder, también pudo haberse manejado un poco mejor. Ahora, en el área de seguridad, a mí me asombra que no hubo mayor propuestas en la prevención del delito. O sea, lo más importante es que los delitos no vayan a ocurrir. Todos como reactivos. Todos reactivos, todos punitivos, todos centrados ahí, y poco se dijo sobre la prevención, de qué vamos a hacer para que esto no ocurra. Y nuevamente creo que parece que May Nichols fue el único que puso prevención, deporte, también una cosa bien laxa, bien grande, amplia, sí. bien amplia. Pero faltó ahí una propuesta en ciencia y tecnología, por ejemplo. Se hablaba mucho del futuro de Chile, no hubo propuesta en ciencia y tecnología. ¿Cómo Chile puede dar un salto al desarrollo? ¿Dónde están nuestras
nuestros fuertes para insertarnos de mejor manera en el cambio global. Claro, quizás el tiempo no ayudaba mucho como para... No, pero se perdieron oportunidades importantes en relaciones internacionales también. No se interpelaron, por ejemplo, nadie le preguntó a Castro o a Matei sobre Milei, que lo adoraban, se consideraban como inspirados por las doctrinas de Milei, y ahora todo el mundo callado. Creo que también se desaprovechó un poco de claro, eso. Que en esa parte de las relaciones internacionales justo fue cuando ya casi ningún candidato le queda tiempo. Sí. Y como que solo se pronunciaron respecto a qué presidente o qué referente, claro, tenía internacionalmente. Y ahí también, a propósito de lo que comentaba Daniel, de esta paréntesis, yo estoy de acuerdo con que nadie llevó propuestas distintas o disruptivas que pudieran marcar la agenda. Porque, muy innovador. No, porque hoy día, y yo diría que la campaña presidencial en general no está en la línea de las propuestas, lamentablemente. O sea, no está en la línea de las políticas públicas, sino que más bien hoy día, como además los gobiernos pueden prometer cosas, pero sabemos que la realidad es mucho más difícil. Al final importan más las personas, importa más quién está a cargo, importa más los equipos que lo acompañan, más que incluso el programa mismo. De hecho, Marco Enrico Minami, teniendo la obligación de tener un programa, dice, no, lo voy a presentar el 22 de septiembre, cuando uno esperaría que estos programas ya estuvieran inscritos, como lo pide el CERVEL. Ahora, respecto a la situación en particular de Janet Jara con el sueldo vital, a mí me parece que la pregunta que hace Johannes Kaiser es muy legítima, que Janet Jara no quiso responderle, me imagino por qué, pero le preguntó cómo se financia esta política del sueldo vital, entre otras cosas porque su propio asesor económico le puso un freno, dijo, oye, esto... Claro, Luis Eduardo Escobar. Exactamente, esto no es posible, entre otras cosas porque incurre en una transferencia directa que hoy día hay que preguntarse cómo financiar. Y claro, uno podría salir de esa... claro, como salió Janet Jara, como intentando polemizar con Johannes Kaiser, pero quedó la pregunta arriba, es decir, alguien de su equipo dijo que... Y alguien importante de su equipo dijo que esto no se puede, y ella dice, aún lo vamos a intentar por todos los medios posibles. Bueno, ¿cuáles son esos medios posibles? Si no simplemente un llamado a la galería, ¿no? Daniel. O sea, como estrategia, para cerrar el punto del salario vital, creo que es bueno ser ambicioso en esa materia, porque a la gente además que está en el rango más bajo, bordeando el salario mínimo, es algo muy interesante, llama la atención y claro, puede ganar algunos votos por eso, pero hace falta ser más preciso del cómo vamos a llegar y dónde va a estar el carro, si es por la vía de la transferencia o vamos a hacer que por medio del crecimiento económico lleguemos a ese salario que es deseable. Entonces ahí yo desearía más fuerza en esos segundos, porque además tira un carro con muchas cosas. Sí. Oye, en materia de seguridad, bueno, fue uno de los temas centrales también. Ya hablábamos respecto a cómo las propuestas iban más bien por el lado del combate al narcotráfico, del cierre de frontera, entre otras cosas. Pero este es un tema bien central en esta campaña, es la prioridad número uno para los ciudadanos. ¿Ustedes creen que los debates van a poder mover la aguja de alguna manera en las adhesiones? ¿Ustedes creen que los candidatos van a aprovechar estos escenarios a la luz de lo que pasó ayer, por lo menos, para ganar votos, efectivamente? ¿Cómo lo ves, José? O sea, yo me imagino que todas las campañas aspiran a esto, pero claro, hay una situación que es difícil, que es que esto es un tema monopólico en la discusión pública, es decir, cuando en todas las encuestas les preguntan a las personas cuál es su primera prioridad, dice seguridad, pero no es un tema monopólico en el debate, en el formato del debate presidencial, es decir, tuvo el mismo tiempo que otras políticas. Y además eso da cuenta de cómo hay temas, además esto es algo más general, pero hay temas que supuestamente son muy importantes, pero que si no están en la discusión pública no se hablan. Tú comentabas ciencia y tecnología, Daniel, pero educación. No fue tema en el debate. Entonces, en las escuelas. Por ejemplo, o hay mucho más por decir, ahora se está discutiendo el FES, hay mucho material, pero eso no estuvo. Es decir, cuando se politizan ciertas causas, aunque sean importantes, se habla en la medida que estén politizadas o no. Y eso es una autocrítica respecto a la opinión pública en general, o una introspección. Pero respecto al debate de seguridad, me parece que ahí las propuestas innovadoras son muy difíciles, entre otras cosas, porque es muy difícil innovar con algo que no pueden resolver fácilmente los gobiernos en 4 años. Es decir, yo creo que está claro quiénes están posicionados más cerca del tema de seguridad, y en este caso el viento de cola lo tiene la oposición,
Pero de ahí a ponerse a innovar como Franco Parisi respecto a esto, como minas antipersonales, ese tipo de cosas, yo creo que los candidatos más fuertes de la oposición, José Antonio Kast, Evelyn Matei, no se van a subir a ese carro, entre otras cosas por responsabilidad, digo, porque saben que tienen, al menos en el papel, una posibilidad de ganar, entonces no van a decir ese tipo de cosas. Daniel. Yo creo que en este tema, cuando se preguntó sobre qué es lo distintivo de cada uno de ustedes en materia de seguridad, creo que ahí realmente la que hizo la diferencia fue Yanel Jara, porque todos más o menos, si uno revisa los programas, tienen medidas bastante parecidas, pero el acento del programa de Jara está en el control de la ruta del dinero del narcotráfico. Sí. Y por lejos, desde los estudios en control del crimen, esta es una medida que se debe tomar y ninguna de las candidaturas lo tiene tan claramente como el de ella. Entonces, a mí me parece que ese fue un momento importante, es decir, aquí hay un distintivo, mientras que José Antonio Kast pone el tema en el control de las fronteras. Entonces Jara le responde, es imposible cerrar las fronteras, eso es una utopía, no se puede, además cerrar las fronteras en el norte de Chile, que con la característica geográfica que tiene el norte de Chile, es demasiado complicado, con una zanja tampoco se va a poder hacer, entonces es un poco populista, por decirlo menos, pensar que cerrando las fronteras se va a poder controlar el crimen. No se puede, es imposible, ni Estados Unidos puede hacerlo. Entonces, creo que ahí ese fue un momento importante. Dicho eso, Evelyn Matei también me llamó la atención la visión holística que tiene el problema, de una visión punitivista que era bastante típica de la derecha. Matei ahora se plantea, creo que lo primero que dijo fue, bueno, este es un problema integral que abarca muchos sectores y me alegra ver que en ese sector ya hay una comprensión, porque, a ver, digamos, traer aquí la invención de la pólvora en materia de criminalidad no es posible porque el diagnóstico está bastante hecho. Aparte que este gobierno y el anterior han desarrollado planes bastante amplios y lo que falta es implementarlos. Entonces, margen para innovar a esto... Daniel, ¿y tú crees que efectivamente los debates van a poder mover algo la aguja electoral o no? Los de la primera vuelta difícilmente, los de segunda vuelta un poco más. Porque las opciones se reducen a 2 y sobre todo hay un grupo más grande de indecisos que podrían balancear el tema. Entonces, para la segunda vuelta sí los debates pueden ser más decisivos. Bien, está entretenido en todo caso esta carrera presidencial, va tomando forma ya de la mano de los debates, ahora vienen los programas, ¿no? Eso es lo que falta y lo que va a ocurrir probablemente a partir de la próxima semana ya cuando termine las fiestas del 18. Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21, José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública, con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a los dos. 10:06, vamos a ir a la pausa, ya volvemos, seguimos con más de CNN Chile. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM